Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a hablar de un pequeño texto de Martin Heidegger que se lleva por título que es Metafísica. Este es como van a ver, es un pequeño librito que es de Editorial Alianza. La recomiendo porque me parece que es una de las mejores traducciones sobre esta obra. Creo que hay otro de Editorial Trota, si no me equivoco. Lo debo tener por ahí, pero trabajé con este y me pareció bastante bueno. Tengo acá también un pequeño notas, machete, como le llamen. Lo que le recomiendo antes de meternos de lleno con la obra de Martin Heidegger es realizar fichajes de las obras que ustedes vayan leyendo de filosofía, de literatura. Si quieren trabajar después con estos textos, imprimirlos o utilizarlos para algún tipo de trabajo, lo que sea, les recomiendo hacer un fichaje de la obra. ¿Qué es un fichaje de la obra? Bueno, resaltar los temas puntuales o más importantes, dejarlos señalados, dejarlos marcados, digitalizarlo en la medida de lo posible. Así ustedes después pueden cuando recuerdan algo, necesitan algo puntual de ese texto, de esa obra, ya ir directamente a lo que ustedes resumieron, a lo que ustedes ficharon, y no tener que andar buscando en el texto. Este, si bien es un texto bastante breve y lo pueden ubicar quizás más rápido en una obra como por ejemplo El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer o El ser y la nada de Sartre, que son textos, uno de dos tomos y de 800 páginas en adelante cada uno, es más complicado, así que les recomiendo el fichaje. Sin más, en la caja de contenido les voy a dejar un índice en el que van a poder ir directamente al tema o al punto que a ustedes les interese. Así no tienen que andar viendo contenido o temas de qué es metafísica y no les interese. Así para ustedes es más ágil y no se quedan sin ver el video. Así que bueno, también antes de comenzar les agradezco por todo el apoyo, estamos creciendo un montón en este canal, así que estoy muy contento también para toda la gente que nos sigue en Instagram y para los que no nos siguen también que se sumen y puedan estar al tanto y alerta de todo el contenido que vamos compartiendo. Así que bueno, esta, ¿qué es metafísica? Basis Metaphysik en alemán. Es una obra de 1929, es una obra donde ya Heidegger es un profesor reconocido en Freiburg y esta pequeña edición de Editorial Alianza trae como contenido ¿qué es metafísica? Del 29, epílogo a ¿qué es metafísica? De 1943, es decir, ya hay un tiempito, y otro que es más cercano a epílogo a ¿qué es metafísica? Es introducción a ¿qué es metafísica? Que es del 49. Anleitung zu Basis Metaphysik. Así que vamos a marcar que estas tres obras que pone Alianza Editorial en un solo librito pertenecen a las Beckmarken, que es del tomo 9 de la Gesamtausgabe, que es la edición de obras completas de Heidegger en alemán. Eso lo dejo ahí como dato de color si también quieren ir a buscar el texto, corroborar, que es lo que más les recomiendo, porque la verdad que el lenguaje que utiliza Heidegger es bastante arduo, bastante complicado y a veces en la traducción, obviamente, por mayor esfuerzo que haga el traductor, hay un montón de cuestiones que se pierden. Vamos a ir al contexto general de la obra y nos vamos a centrar en Basis Metaphysique y cómo está compuesta esa obra y algunos temas puntuales y centrales. Vamos a tratar de analizarlo lo mejor posible. También les recuerdo que con Marcos Represas, que tiene su canal de filosofía, también tenemos un video con respecto a qué es metafísica de Martin Heidegger, donde nos centramos sobre todo en el tema de la angustia, de la nada, que es un tema central en esta obra, y después cuestiones sobre el filosofar y otros temas que bastante interés. O sea, no solamente acá, que es lo que vamos a hacer es analizar quizás de manera más detallada y puntual sobre la obra, sino que ahí hacemos un diálogo, algo más fluido, algo quizás un poco
más llevadero y también donde vamos enlazando distintos temas, no nos quedamos únicamente con qué es metafísica de Heidegger. Así que, sin más, vamos a ello. Con respecto al contexto general de la obra, bueno, se trata de una pregunta, Basis Metaphysique. ¿Qué es metafísica? 1929, contexto post ser y tiempo, donde hay ya todo un sistema filosófico, una postura filosófica que viene con la fenomenología de Husserl, que viene con estudios de teología ya hechos por Heidegger, donde Heidegger, si tenemos que comprender por qué es el filósofo más importante del siglo XX, entre otras cosas, lo es porque propone una filosofía en la que se critica a la historia de la filosofía, la completitud de todos los filósofos, del pensamiento filosófico en general, como una historia que se ha olvidado, que no ha formulado correctamente la pregunta por el sentido del ser. Heidegger es el filósofo que se pregunta por el sentido del ser e intenta responder por el ser. Porque la crítica de Heidegger va a decir, bueno, cuando se pregunta por el ser en la historia de la filosofía, termina pasando que se responde con lo ente. ¿Qué es lo ente? Las cosas que nos rodean, las cosas del mundo, nosotros mismos, todo lo que es en algún sentido es ente. Que eso viene de la palabra griega, ¿no? Ton. Así que dice, se trata de una pregunta. Es la pregunta que cuestiona la historia de la filosofía en general y por tanto al quehacer filosófico. ¿Qué es metafísica? Es una lección inaugural que pronuncia Heidegger el 24 de julio de 1929, 2 años después de posterior a Ser y Tiempo. Lo hace en la Universidad de Freiburg, en la que Heidegger ya era reconocido profesor. Recordemos que Ser y Tiempo es una obra que presentó para obtener el cargo de profesor. Podríamos responder a la pregunta ¿qué es metafísica? Inmediatamente como algo más allá de lo físico, algo más allá de la física, y acá retomamos la idea de ta metafísica que Aristóteles menciona ya en Metafísica 1, en el libro número 1 de Metafísica, y donde sitúa que el tema central de la metafísica es el tema de la ontología, de ontos, que vendría a ser el problema del ser. Ahora bien, este punto de Heidegger relacionado con Aristóteles va a aparecer al final de esta obra de qué es metafísica. Y acá lo que me resulta curioso fue cuando estaba leyendo la obra y analizándola y llego al final y me encuentro con esto, digo, bueno, cualquier otro filósofo, y acá es la distinción y la importancia con Heidegger, creo que cualquier otro filósofo hubiera comenzado a responder o a intentar responder por la pregunta ¿qué es metafísica? Y hubiera comenzado por Aristóteles, Metafísica 1 y el problema de la ontología. Sin embargo, Heidegger se centra en el problema de la pregunta, en la formulación de la pregunta, y no comienza por acá, por donde hubiera comenzado cualquiera, sino que él va pasos más atrás. Es decir, bueno, antes de llegar a lo que Aristóteles está queriendo decir, nosotros tenemos que ir unos pasos más atrás o pegar un salto anterior a esa formulación de la pregunta. Dirá Heidegger, la superación de lo ente en su totalidad, es decir, la superación de todas las cosas en su totalidad, eso es metafísica, la trascendencia. Metafísica, es decir, meta, algo como trans, más allá de lo ente como tal. Eso es la trascendencia, meta, por encima de, más allá de lo ente como tal, de las cosas como se nos aparecen como tal, más allá de las cosas físicas, de la apariencia, del aparecer fenomenológico de las cosas. La metafísica, cito acá, es el preguntar
es preguntar más allá de lo ente a fin de volver a recuperarlo en cuanto tal y en su totalidad para el concepto. La metafísica, repito, es preguntar por algo más allá de lo ente, pero preguntar más allá de las cosas con la idea, con la intención de recuperarlas, de volver hacia ellas. Preguntamos más allá para volver hacia ellas y poder adquirir un concepto. En lugar de responder de manera automática, que es metafísica, como bien les estaban marcando, Heidegger opta por el pensar meditativo. Un pensar que no se basa únicamente en una lógica universal, que es uno de los temas que va a aparecer, donde algo es y no puede no ser, que también ya aparece en Aristóteles, y que marca, digamos, el pensar lógico, filosófico y sistemático filosófico, que vamos a encontrar en autores como Kant también, como Hegel, sino que lo que es interesante acá va a ser que todavía no pensamos. Y es algo que va a sostener Heidegger, por ejemplo, en qué significa pensar. Dice, la introducción viene al final como no puede ser de otra forma en toda gran obra filosófica. Es decir, introducción a qué es metafísica de 1949. Fijémonos que si la primera pregunta, ¿qué es metafísica del 29? Y la otra es del 49, 20 años después, sigue siendo una pregunta que da vuelta en la cabeza y en la teoría de Heidegger, que es algo como que queda sin resolver, y la introducción es algo que no puede sino venir al final. Es decir, en las grandes obras de filosofía, la introducción generalmente es lo que ha sido escrito al final. Y en las introducciones encontramos una obra casi aparte o desligada de la obra en general, de la totalidad de la obra, donde se resume los puntos y los aspectos más importantes e incluso encontramos a veces hasta críticas del mismo autor sobre su obra, porque al haberla recorrido en su pensamiento, en su escritura, en su meditación, ya el filósofo ya está pensando en otra cosa muchas veces. Entonces no encontramos únicamente un resumen o una introducción en tanto entrada al pensar filosófico, sino también un desligamiento, no sé si existe esa palabra, pero un desprendimiento del filósofo de esa teoría que ya está presentando. Y nos encontramos generalmente con filósofos que ya están pensando en la continuación o en un sistema otro, evolucionado, cambiado, con otra forma de pensar o otras perspectivas distintas a las que encontramos en esa obra. ¿Qué contiene? ¿Qué es metafísica? Vamos a marcar un poquito el contenido. Análisis a qué es metafísica de 1929. La obra está compuesta de una breve introducción que no tiene título. Yo lo marco como es un pequeño párrafo en el que comienza ahí la obra. Después el punto 2, que es el despliegue de un preguntar metafísico, es decir, cómo se da esa pregunta, cómo se puede generar esa pregunta, quién pregunta. ¿Quién pregunta por el sentido de la metafísica, por el sentido del ser? Ya en Ser y Tiempo, eso lo habíamos encontrado en quién pregunta por el ser. El Dasein es el que pregunta por el ser. Entonces ese mismo Dasein que pregunta por el sentido del ser, ya está también involucrado en esa pregunta y tiene una relación tanto con lo ente, con las cosas que están fuera de él, como al mismo tiempo consigo mismo en tanto ser que puede preguntar, en tanto vía de acceso al conocimiento del ser. Entonces tenemos breve introducción, el despliegue de un preguntar metafísico. Punto 3, la elaboración de la pregunta. Va a ser la pregunta por la nada, pero ¿cómo preguntamos por la nada? Porque si, ¿qué es la nada? Vamos a identificar a la nada y no queremos eso. Entonces eso también va a ser algo que es, bueno, ¿qué es el ser? Bueno, el ser se da, cómo se da el ser. Entonces también aparece toda esa cuestión por la elaboración de la pregunta. Y después, por último, por punto 4, la respuesta a la pregunta. En esta breve introducción
se va a tratar una determinada cuestión metafísica, dice Heidegger. Una determinada cuestión metafísica donde cada cuestión de la metafísica o cada cosa que pregunte por la metafísica interroga la totalidad de la metafísica. Lo que va a querer Heidegger es introducirse en la metafísica, tratar de que nosotros en su meditación, en su reflexión, podamos introducirnos en la metafísica y dejar que la metafísica se presente a sí misma. Vamos con el despliegue de un preguntar metafísico. Dice, toda pregunta metafísica abarca siempre la totalidad de la problemática de la metafísica. Preguntarnos por la nada, o preguntarnos por lo que es, implica preguntarnos por la totalidad de las cosas y por la totalidad de la metafísica en cuanto tal. En esta pregunta por qué es la metafísica, estamos incluidos nosotros, o Heidegger también, obviamente, en ese ¿qué es metafísica? Bueno, cuando estoy preguntando qué es metafísica, está incluido el Dasein, que pregunta en un aquí y en una hora determinados. Es decir, no es lo mismo alguien que se pregunta por el sentido de la metafísica en Latinoamérica o alguien que se lo pregunta en Europa o en África o en cualquier otro lugar del mundo. Y dentro de lo que es Latinoamérica, por ejemplo, no es lo mismo alguien que se lo pregunta en Argentina que alguien que se lo pregunta en México o Colombia. Por dar un ejemplo, porque el aquí y el ahora de cada uno de estos Dasein que se abren a la al cuestionamiento, a la pregunta por el sentido del ser o por el sentido de la metafísica, se están poniendo en juego distintos roles, distinto estar en el mundo, que es uno de los temas que aparece obviamente en Ser y Tiempo, y ese contexto que ya está predado y en el que el Dasein se mueve en su cotidianidad, ya configuran el modo de pensar de determinada manera. Entonces ese preguntar también ya, en cierta forma, está condicionado, está determinado, está influenciado por ese contexto espacio-temporal. También, otro de los puntos importantes va a ser que está incluido las determinaciones de la ciencia. Dice, la ciencia en el siglo XX, y esto es algo que ya criticaba Nietzsche, y ya antes de Nietzsche incluso también ya lo criticaba el músico Richard Wagner en sus textos, que no se dedicó Wagner únicamente a pensar el arte, sino también a no pensar el arte únicamente en modo estético, sino en un formato estético político en el cual el arte va a ser la vía o el camino o la propuesta con la cual todas las distintas ciencias y las distintas artes que han sido desmembradas de alguna forma destripadas, hechas de modo analítica, separadas y que no hay, han perdido en todo caso la relación de un arte, la música por ejemplo, que ha perdido su relación con la pintura, con la arquitectura y con demás tipos de arte, dice bueno, hay que volver a reunirlas para que el arte en sí, como la esencia del arte, vuelva a constituirse, a conformarse y a alcanzar su lugar más elevado. Bueno, lo mismo sucede con las ciencias. Se ha avanzado tanto en el conocimiento de determinados fenómenos, de determinados objetos, de determinadas cuestiones, que incluso pasa hasta en la filosofía misma, en la academia. Es decir, bueno, un filósofo o alguien que se dedica a estudiar en filosofía, si bien toca de oído, por decirlo de alguna manera, sobre la historia de la filosofía y de los filósofos más reconocidos dentro de esa historia de la filosofía, dice, uno no puede conocer en profundidad Kant, no puede conocer en profundidad Aristóteles, no puede conocer en profundidad Nietzsche o Foucault, porque cada uno es tanto el material que ha producido cada uno de ellos y es tanta la especificidad que se requiere para un estudio detallado y prolijo, que termina siendo inabarcable, que termina siendo una tarea imposible. Entonces, bueno, uno termina siendo médico especialista en cirugía de determinado órgano. Entonces, ahí hay
obviamente ciertas diferencias que hay que marcar, que hay que tener en cuenta. Entonces, Heidegger también critica que estas disciplinas están desmembradas y que las ciencias se ocupan de lo ente, se ocupan de las cosas con exactitud, pero no con rigurosidad. Es decir, las matemáticas no dan exactitud, nos dicen 2 más 2 es 4 y a partir de ahí nos movemos. Pero la rigurosidad, ¿qué está queriendo decir Heidegger acá con lo riguroso? Con decir, bueno, esa exactitud en todo caso se mueve en la superficie, en la superficialidad de las cosas, pero no son rigurosos en tanto profundidad del conocimiento. ¿Y por qué no son rigurosas en tanto el conocimiento profundo de los objetos? Recordemos que todas las ciencias tienen, o la mayoría de las ciencias, se reconocen porque tienen un objeto de estudio. Bueno, ese objeto de estudio en la que formulan también hipótesis y distintos tipos de conocimiento, la ciencia da por hecho un montón de cosas de ese objeto. E incluso aquello que va a buscar es aquello que en algún modo o de algún modo ya conocemos. Y esto también está, si se quiere, en Nietzsche sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Es decir, bueno, todas esas ilusiones que nosotros creamos, claro, las concebimos como, ah, es verdad, y bueno, sí, pero si yo lo creé, ¿no? Viene en ese sentido un poco también la crítica. Pero va a decir, nosotros, o la academia, o el conocimiento, la puesta en verdad y el discurso oficial, muchas veces queda legitimado a partir de las ciencias, pero va a decir Heidegger que no necesariamente por medio de las ciencias nosotros vamos a conocer qué es la verdad o qué es el ser, o vamos a poder respondernos a qué es metafísica. El hacer o dejar de hacer precientífico, es decir, anterior a todo estudio científico, universitario, académico y extracientífico, también todo lo que está por fuera del ambiente de las ciencias y que el hombre hace, todo el hacer precientífico y extracientífico del hombre también se ocupa del ente. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana, sin estar necesariamente teorizando, es decir, sino estando en la practicidad de las cosas, en el manejo de las cosas cotidianas, nosotros también tenemos una relación con lo ente. Es decir, cuando vas a aprender el microondas, o vas a aprender el auto, o vas a hacer tal cosa, o vas a martillar la pared, ahí tenés un trato con lo ente. Y no necesariamente es académico, es científico. Pero ahí vos, en ese uso cotidiano, ya tenés también una precomprensión del mundo, una precomprensión de lo ente. Y vos ya entendés de alguna forma cómo, cómo es la relación tuya con el ser y con tu propia comprensión del ser, con tu interioridad y con el ser en general. Este, ahora bien, la irrupción de un ente llamado hombre en la totalidad de lo ente. En esa irrupción y por medio de ella, el ente se abre en eso que es y cómo es. Esta irrupción que abre es la que a su modo ayuda a lo ente a llegar a ser él mismo. En este trato con lo ente hay cosas que irrumpen. Entonces dice, bueno, en este trato con lo ente, con más allá de para preguntarnos y respondernos qué es metafísica, en esta irrupción se abre qué es, qué son y cómo son, de algún modo, pero también que nosotros que nos preguntamos también estamos inmersos en esto y lo que hay que investigar, va a decir Heidegger, dice, hay que investigar lo ente y nada más. ¿Y qué es ese nada más? ¿Qué pasa con esa nada? ¿Qué pasa con esa nada? ¿Por qué nada más? Y justamente va a hacer hincapié y va a criticar a la ciencia, no a la relación precientífica. ¿Y por qué a la relación precientífica no y a la ciencia sí en la crítica? Justamente porque va a decir, la ciencia rechaza la nada y prescinde de la nada, es decir, se desliga de la nada como algo nulo. Va a decir, bueno, y acá va a aparecer algo importante, el léxico,
todo el lenguaje, toda la cantidad de palabras que va a utilizar Heidegger en sentido negativo. Y que va a tener, quizás, para llegar a la pregunta, o a la respuesta, mejor dicho, a la formulación de la pregunta, ¿qué es metafísica? Por la metafísica. A la formulación de la pregunta por la metafísica y al intento de responder a qué es metafísica, nos lleva también, y esto es un recurso que utilizan varios filósofos, quizás hasta como metodología, y que ya es algo medieval, una práctica hasta casi bizantina, en el sentido de decir, cuando nos preguntamos qué es Dios, respondemos por qué no es Dios, o sea, ¿qué no es Dios? Cuando preguntamos por Dios, empezamos respondiendo qué no es Dios para ir descartando y ir deduciendo qué es Dios en todo caso. Entonces dice, la ciencia rechaza la nada y prescinde de ella como algo nulo. Y esto lo va a criticar fuertemente porque va a decir, bueno, la ciencia en su superficialidad, en su manejo superficial con las cosas, descarta la nada, se deshace de la nada y prescinde de ella como que es nulo, como que no suma ni resta. Y esto también en el sentido de lo negativo, del lenguaje negativo, el resto. Y la ciencia quiere saber nada, no quiere saber nada de la nada, dice Heidegger. De la nada la sabemos en la misma medida en que no queremos saber nada de ella. Y justamente lo que va a intentar hacer Heidegger es tratar de marcar cómo la nada participa del ser. ¿Cuál es la copertenencia de la nada con el ser? ¿Cuál va a ser la relación de la nada con el ser? Cómo en eso ente que intenta manipular, que intenta ejercer ese pensamiento calculador, científico, exacto, la ciencia, con respecto a lo ente, con respecto a las cosas, con respecto a la funcionalidad práctica, va a pensar Heidegger, ojo, porque en esa totalidad de las cosas, la nada aparece. Y cómo aparece lo vamos a ver en el siguiente video. Así que si les gustó, por favor deja tu comentario, deja tu like. Te espero obviamente en la segunda parte de este video sobre qué es metafísica. Nos vamos a meter en la elaboración de la pregunta y después nos va a quedar también la respuesta a la pregunta de qué es metafísica. Así que sin más, te espero en el próximo video. Por favor, no olvides suscribirte, no olvides dejar tu like y por favor también deja tus comentarios que ayudan un montón a poder seguir creando contenido, a poder seguir profundizando en algunos de estos temas. Y también no te olvides que estamos en Instagram. Así que sin más, nos vemos en el próximo video en la elaboración de la pregunta sobre qué es metafísica.